Siguiendo en la línea de sistemas de densidad variable, vamos a analizar ahora el comportamiento de una reacción química en los tipos de reactores conocidos como PBR o Packed Bed Reactor, o también lo que se conoce por su traducción en español, los lechos empacados. Aquí lo que vamos a analizar es cómo varía la conversión en función a la cantidad de catalizador gastado y también cómo varía la caída de presión en función a la cantidad de catalizador gastado, que es el parámetro pues más relevante en este tipo de reactores. Entonces, veamos aquí, dice, se analizarán los efectos de una reacción de segundo orden, A se transforma en B, de carácter isotérmico para un reactor de lecho empacado, o PBR. Entonces, tenemos aquí la ecuación de diseño, y ya se ha utilizado en repetidas ocasiones, el modelo cinético del cual vamos a trabajar, y también la estequiometría del proceso, es decir, la concentración del componente de referencia es igual al flujo de A, flujo molar, sobre el flujo volumétrico. Esto nos queda reemplazando la estequiometría, sería la concentración inicial multiplicado por 1 menos la conversión sobre 1 más epsilon x, teniendo en cuenta aquí el cambio de presión y sin tener en cuenta el cambio de temperatura, que todavía no lo vamos a introducir. Es decir, vamos a trabajar con sistemas isotérmicos. Entonces, combinando todo eso dentro de la ecuación de diseño, nos va a quedar que la relación entre la conversión y la cantidad de catalizador gastado, recuerde que ahora aquí el parámetro más importante aquí es cuánto catalizador gastas por cada mol de A que transformas en producto. Entonces, si vemos que aplicamos todo eso a la cinética de segundo orden, pues tenemos esta ecuación diferencial donde los parámetros más importantes serían, oye, la conversión, caída de presión y cantidad de catalizador gastado. Entonces es necesario encontrar la relación entre la presión inicial y la presión final como función de la cantidad de catalizador gastado, o como se hacía en los reactores PFR, en función a qué, al volumen ocupado por el reactor. Entonces, para esto nos remitimos a qué, a la ecuación de Ergun. Recuerde usted que la ecuación de Ergun es la ecuación ya conocida y permite determinar el término de fricción debido al lecho empacado o poroso, ya que vamos a considerar que el reactor se comporta como un lecho empacado indistintamente de la reacción química, y por ende cuantificar, por ejemplo, la caída de presión, la energía necesaria para una bomba o la altura de relleno según el balance de energía mecánica. Entonces, recuerde usted que la ecuación de Ergun nos permite, en función a varios parámetros, como por ejemplo la fracción de vacíos, la velocidad espacial, el diámetro del catalizador, densidad de catalizador, nos permite calcular qué, nos permite calcular cómo va a variar la caída de presión a lo largo de ese lecho empacado. Entonces aquí tenemos también los sistemas, como tenemos sistemas de densidad variable, esa densidad de qué va a ser función del cambio de presión, del cambio de temperatura y también del cambio molar, es decir, de la reacción química. Es decir, la densidad del sistema después de pasar por el reactor es igual a la densidad al principio por la diferencia o la relación de todos estos parámetros. Entonces, vemos aquí introduciendo la densidad, esa densidad variable en la ecuación de Ergun, nos queda esta ecuación que vemos aquí, aunque esta ecuación se ve un poco complicada. Muchos de los parámetros se consideran constantes, la mayoría de esos parámetros se consideran constantes, de por sí que todos se agrupan en un parámetro beta sub 0, ¿ya? Que en función de solo son parámetros. Por ejemplo, la velocidad másica, densidad inicial del fluido, gravedad específica de catalizador, densidad, diámetro de partículas del catalizador, fracción de vacío, un parámetro bastante importante, y la viscosidad del fluido que se considera constante. Entonces, es decir, esta ecuación diferencial modela la caída de presión en función a la distancia del lecho y las características de este y del fluido, indistintamente de la reacción química. Entonces, aquí tenemos que caída de presión en función a la distancia es igual a un parámetro menos beta sub 0
por la diferencia de presiones, diferencia de temperatura y diferencia en los flujos molares de entrada y de salida, es decir, debido a qué, a la reacción química. Como se le iba diciendo, todos estos parámetros que están encerrados en círculos son constantes, ¿verdad? Características del empaque, porosidad, diámetro de partículas, características del fluido, viscosidades y densidades, y también las característicos parámetros de operación como la velocidad másica, G. Entonces, las características del empaquetamiento generalmente se consideran como constantes con respecto a la longitud del reactor. Esto nos deja los siguientes parámetros para evaluar en función a la longitud. Entonces, como ya les decía, viscosidad, todos esos parámetros, digamos, son constantes. Entonces, no van a tener mayor problema durante los cálculos. Entonces, recuerde usted que la velocidad másica o velocidad másica superficial, como lo denominan algunos autores, es simplemente la multiplicación de la densidad del fluido por la velocidad. Entonces, para que tiene, digamos que para en condiciones de operación, este parámetro es constante. Entonces, vemos que todo esto que ven encerrado en el círculo rojo se resume ¿qué? En un solo término, porque son constantes. Así que para sistemas isotérmicos, la temperatura, pues este término se hace 1. Así que para un reactor isotérmico, como es el caso de nosotros, la caída de presión con respecto a la distancia a través de ese lecho empacado nos da como resultado un parámetro menos beta 0, diferencia de presiones y la diferencia en los flujos molares. Esta diferencia entre los flujos molares, aquí es donde vamos a introducir el parámetro que el parámetro de conversión. Entonces, vemos aquí ya gráficamente, tenemos que un lecho empacado de una distancia Z y un área transversal A sub C. Ese catalizador vamos a asumir que es esférico y que tiene una densidad. Y digamos que la mezcla reaccionante, por llamarla de alguna manera, va a tener que atravesar una distancia Z. Entonces, la cantidad de catalizador que hay dentro de ese reactor, ¿cómo se define? Hombre, 1 menos la fracción de vacío. Recuerda que 1 menos la fracción de vacío es la fracción de volumen que está ocupando el catalizador por el área, por la distancia, por la densidad. Entonces, ese parámetro lo que nos dice es la masa de catalizador total dentro del reactor. Si nosotros derivamos esa función con respecto a la distancia, nos queda de esta manera: la derivada de la cantidad de catalizador con respecto a la distancia nos queda de forma que un parámetro, que todos estos son constantes. Entonces, es decir, vamos a cambiar ese diferencial de distancia por el diferencial de cantidad de catalizador, que es el parámetro más importante en este caso. Sustituyendo, ya nos queda nuestra nueva ecuación. En vez de tener ese de Z, lo vamos a sustituir por todo esto, por el de W, es decir, diferencial de cantidad de catalizador gastado, quedándonos la nueva ecuación de esta manera: la caída de presión en función o derivada de la cantidad de catalizador gastado, y tenemos que un parámetro alfa medio, porque ahí introducimos otros parámetros, nos queda un alfa medio, y aquí solamente nos va a quedar como función que las presiones y el cambio en la reacción química, porque recuerde que este parámetro de temperatura es 1, porque estamos todavía trabajando en sistemas isotérmicos, y este alfa, que a su vez contiene el parámetro beta sub 0. Entonces, esta es la nueva ecuación, es decir, esta es la ecuación diferencial que nos describe la caída de presión en función a ¿qué? A la cantidad de catalizador gastado. Pero todavía falta hacerle una transformación. ¿Cuál es? Es tomar este parámetro que nos dice la diferencia entre el flujo molar total a la entrada y el flujo total molar a la salida. Vamos a ponerlo en función de ¿qué? Del balance estequiométrico. Es decir, recuerda que el flujo total en cualquier momento aquí es igual al flujo total inicial, 1 más la fracción. Recuerda que esto es la fracción, ¿ves? La fracción de ¿qué? Del componente inicial de referencia por lambda por x, es decir, f sub t0 más multiplicado por 1 más epsilon x. Y entonces cambiamos este parámetro que está en función de flujo por
este parámetro que ya está en función de ¿qué? De la conversión de la reacción que está pasando dentro del reactor. Entonces, la ecuación, ¿cómo la podemos escribir? ¿En función de qué? De cómo varía la caída de presión, de la caída de presión, que es la referencia o la relación entre la presión final y la presión inicial, sobre la cantidad de catalizador gastado. Y aquí nos queda solamente que nuestras variables de trabajo, ¿cuáles son? Conversión y caída de presión. Porque recuerden que este parámetro todavía vale 1, porque estamos en sistemas isotérmicos. Entonces tenemos aquí dos ecuaciones diferenciales acopladas, es decir, una que nos da el balance de materia, es decir, la relación que hay entre la conversión y la cantidad de catalizador en función a qué, a la cinética específica del sistema, y otra que nos da la caída de presión en función a qué, a la cantidad de catalizador también que se gasta. Entonces tenemos sistema de dos ecuaciones diferenciales. Entonces, normalizando, es decir, trabajamos en función a una variable que es simplemente la caída de presión o la relación de presiones, nos queda la ecuación de esta manera. Entonces, si vemos algo más aplicado, un ejemplo, dice, consideremos un PBR isotérmico con presión de entrada P sub 0, donde se produce la reacción en fase gaseosa. Entonces tenemos una reacción sencilla, A se transforma en B por efecto de un catalizador, ¿sí? Consideramos nuestro catalizador como el relleno, una ley de velocidad de segundo orden. Entonces tomamos la ecuación diferencial de la caída de presión, recordando que como T es igual a T sub 0, este valor pues es 1, se simplifica un poco la ecuación. Entonces, para un sistema sin cambio neto molar, epsilon vale 0, entonces la ecuación diferencial pues se simplifica mucho y obviamente tú puedes resolverlo analíticamente y no numéricamente. Ojo, esto es solo una simplificación. En muchos ejemplos no se puede simplificar tanto la ecuación y hay que resolverla numéricamente acoplada al balance de materia. Entonces definimos como ya I o Y está definido como la relación de presiones. Pues simplemente lo que hacemos es que tenemos una ecuación diferencial que podemos resolver por variables separables. Entonces, para la variable I, que es la relación de presiones, va entre 0 y 1. Recuerden que es una fracción al principio del reactor, pues obviamente esa relación vale 1 y vale 0 a medida que va avanzando en el reactor. Y también la cantidad de catalizador, que va desde 0 al principio del reactor hasta la cantidad final de catalizador. Entonces integramos a ambos lados y lo que tenemos es una relación o una ecuación ya algebraica que nos relaciona la cantidad de catalizador gastado con la relación de presiones. Recuerda tú que alfa es un número y P sub 0 es otro número. Así que solo queda presión final en función a la cantidad de catalizador. Entonces, tomando el balance o la ecuación de diseño, aplicando de la cinética de segundo orden, ¿sí? La estequiometría de un reactor de flujo, recuerda que es un sistema de densidad variable. Entonces, el flujo en cualquier momento es F sub A por 1 menos X, y el flujo volumétrico, ya recuerdas aquí que solamente tienes que tener en cuenta la presión, la diferencia o la relación de presiones, y también tener en cuenta la conversión. La temperatura, este término es 1, es decir, que nos queda que la concentración de en cualquier momento es C sub A 0 por 1 menos X por la relación de presiones. Esto específicamente para el caso cuando el epsilon vale 0 y el sistema isotérmico. Entonces, introduciendo la concentración en la cinética a tratar, se nos queda que el modelo cinético nos queda de esta manera. El modelo cinético introduce ¿qué? La conversión e introduce la relación de presiones. Ahora se introduce la expresión para relación de presiones en función del peso del catalizador, que ya la tenemos aquí. Entonces, en vez de poner la relación de presiones, ponemos 1 menos alfa por W. Entonces, la ecuación de diseño se reduce a esto. Entonces, ya tenemos aquí una ecuación diferencial que puede ser resuelta analíticamente o numéricamente. Para este caso, ya que tenemos epsilon vale 0 y una cinética de segundo orden, pues se puede resolver analíticamente, pero esto no siempre es así. A veces hay que resolverla numéricamente. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? Tenemos expresiones analíticas para la conversión, ¿verdad? En función de la cantidad de catalizador, es decir, ya uno le va dando valores a la conversión entre 0 y 1 y va obteniendo valores de catalizador, y ese valor de catalizador lo mete en esta ecuación y va obteniendo valores de presión. Entonces, así que obtienes, pues obtienes perfiles de conversión contra cantidad de catalizador gastado y perfiles de caída de presión con respecto al catalizador gastado. Entonces, en este caso lo hicimos de manera analítica, pero vamos a ver ejemplos en una posterior vídeo donde lo haremos de forma numérica por medio de Runge-Kutta o Euler.